WIAC 740 presenta Delvis Grisel y compañía. Muy buenos días, soy Delvis Grisel Ortiz, les doy la bienvenida a esta edición de Delvis Grisel y compañía. Estamos a unos días del comienzo de la temporada de huracanes. Estamos viendo hace meses ya en el mundo entero un movimiento fuerte del cambio climático. No sé cuánto nos estamos dando cuenta, pero de que las noticias han estado ahí. Y desde luego, mirando tantas cosas de las que debemos conversar con nuestro queridísimo profesor Rafael Méndez Tejeda, lo he arrestado, lo tengo arrestado en este lunes feriado. Así que le doy la bienvenida al doctor Rafael Méndez Tejeda. Gracias por estar aquí con nosotros, ¿verdad? Aunque sea a través de la línea telefónica. Buenos días, Rafael. Buenos días, Delvis. Gracias por la invitación a tu programa y buenos días al público oyente. Muy bien, pero antes de que comencemos a conversar sobre estas cosas tan preocupantes de lo que será esta nueva temporada de huracanes que ya se ha dicho que va a ser súper activa, además de todas estas lluvias en Dubái, en Brasil y en otras partes del mundo, yo quiero hacer una celebración al profesor Méndez Tejeda, porque recientemente fue nombrado como parte del equipo colaborativo de Yale Climate Connections, la Universidad de Yale, que es un servicio de noticias integrado por científicos, periodistas profesionales, meteorólogos y productores de radio que se dedica a proveer información del cambio climático basado en datos científicos. Así que estamos más que orgullosos del profesor Méndez Tejeda y nuestras felicitaciones porque él tiene muchísimos logros, ese uno más. Muchísimas gracias por estar aquí, Rafael. Pues gracias por la invitación y gracias por las felicitaciones y un abrazo. Y como siempre te digo, la parte que hacemos, tenemos el deber como científicos de comunicarlo. Uh-huh. Nuestra función es, si puede comunicarlo, pues comunicarlo al público para que la gente pueda usar parte de la cosa que hacemos. Exacto. Esa es la idea, o sea, poder compartir los hallazgos y poder compartir las cosas que hacemos con el público. Uh-huh. Bueno, Rafael, yo quisiera empezar por todo lo que hemos visto en los últimos meses, sobre todo con estas lluvias tan intensas en Brasil y en Dubái. Quisiera que me explicara qué es lo que está pasando, por qué ha ocurrido todo esto. Bueno, yo sé que hay mucha gente que no le gusta escuchar el término calentamiento global o cambio climático, que aunque se usen de manera como sinónimos, realmente no son sinónimos, porque ya hemos dicho en varias ocasiones que el cambio climático ha existido siempre y va a existir siempre, y que lo que tenemos ahora es la era del calentamiento global, que es a partir de la revolución industrial. Estamos hablando básicamente de 1950. Uh-huh. Este es el único fenómeno que puede explicar la interconexión de tantos eventos simultáneos en diferentes partes del mundo. Hay gente que lo puede achacar, el clima ha cambiado, sí, ha cambiado, pero con la severidad que está cambiando y tener un cambio, una lluvia intensa como la que hemos tenido en Brasil, luego en Dubái, que son lugares, por ejemplo, en Dubái que no llueve nunca, tener una lluvia de este tipo, lo único que lo explica es el calentamiento global. Y de igual manera aquí en Puerto Rico, las aguas que hemos tenido en Puerto Rico, es verdad que la vaguada siempre existe, que esta época pasada, por ejemplo, el mes de marzo, abril, es un mes que se caracteriza en Puerto Rico por lo que le llaman onda del este y que deja lluvia, pero no dejan lluvia con la intensidad que le estamos viendo. Lluvias que generalmente una lluvia de una onda es una lluvia que pasa el día entero lloviendo. Ahora nosotros estamos mirando lluvias que si la mañana es soleada, en la tarde va a caer agua que posiblemente te inunde en poco tiempo. Esa tendencia era desconocida hasta ahora. ¿Y qué la hizo que sea reconocida? ¿Cuáles son los factores principales? Pues los factores principales es que tenemos un aumento de temperatura
una retención de calor por parte de la Tierra, porque realmente la cantidad de radiación que estamos recibiendo, aunque es la misma, aunque hace poco teníamos auroras boreales, eso no cambia. El Sol tiene un ciclo de 11 años, que se le llama ciclo de Milankovitch, y es que tiene una mayor actividad cada 11 años más o menos tiene una mayor actividad y genera unas tormentas, pero eso no cambia en gran medida la cantidad de radiación. Eso cambia más bien la cantidad de ondas electromagnéticas que recibimos a la Tierra, que es lo que sí va a afectar comunicaciones, satélites, y esas cosas se pueden afectar un poco, dependiendo de la intensidad de la tormenta solar. Pero eso no es el calentamiento global. El calentamiento es que nosotros recibimos calor del Sol y que hemos contaminado de manera alarmante la atmósfera. La atmósfera no ha sido capaz, no tiene la capacidad de absorber toda esa contaminación y limpiarla, procesarla, y entonces por lo tanto la atmósfera no permite que la radiación que entra pueda salir. ¿Por qué? Porque la entrada y la salida se produce a diferente longitud de onda, de diferente manera. Siempre uso la analogía, es digo, es una analogía, no es que es así, como si la Tierra se calentara en longitud de onda corta, o por ejemplo FM, y se enfriara en longitud de onda larga, o FM o AM, ¿no? Lo que quiere decir es que son bandas diferentes y por lo tanto la radiación no sale y entra de igual manera. Entra y no todo sale. Por tanto, verás que cada vez que nos dan el índice de calor, la sensación de calor supera a la temperatura en 10, 15 grados. Y eso es porque la Tierra, la atmósfera está aportando ese calor. No el Sol, la atmósfera. No es el Sol. No, el Sol sigue más o menos emitiendo lo mismo. O sea, la variación, la emisión de calor que recibimos del Sol es más o menos la misma. Lo que pasa es que si te llega la misma cantidad, pero cuando tú la emites, sale menos de lo que debía emitir, de lo que debía enfriar. Cuando te enfrías, te emite calor. Entonces, cuando te enfrías, te emitiendo ese calor, es la pérdida de calor. Un enfriamiento es pérdida de calor. Pues si tú no logras perder todo el calor, pues te va a quedar siempre caliente. Es decir, para la gente de a pie, para la arroyo habichuela, como dicen. Que el agua del mar, tú llegas hoy a las 2 de la tarde, a las 3 y está caliente. Pero tú llegas a las 2 de la mañana y sigue caliente. No se logró enfriar. Entonces, si a las 2 de la mañana o a las 3 de la mañana todavía tú vas al mar y está caliente, implica que cuando el sol llega a las 7 u 8 de la mañana del otro día, pues tiene que hacer menos esfuerzo para volverla a calentar. Y entonces, ¿qué hace el agua? Sigue acumulando calor. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Yo también he leído muchas cosas, muchas informaciones sobre lo que ocurre con el Sol y lo que llaman estas explosiones. O sea, ¿cuáles son los cambios que está enfrentando el Sol y si son realmente cosas nuevas o si es una cosa cíclica? No son cosas nuevas, lo que pasa es que hay gente que se dedica mucho a alarmar. El Sol, te digo, que tiene lo que se llama el ciclo de Milankovitch, que ocurre en cada 11 años. El Sol ha tenido manchas solares, es decir, puntos en donde tiene mayor actividad, mayor reacción. Eso es lo que tiene reacción en cadena. Porque el Sol está formado básicamente de hidrógeno y de ahí se forman los demás elementos de la tabla periódica, de lo que conocemos. Y lo que sucede es que hay unos momentos en donde esas manchas, pues, y eso lo estudió Galileo, y hay un señor apellido Maunder que hizo lo que se llaman los ciclos de Maunder, que tienen que ver con esas manchas solares, ¿no? Entonces, eso es viejísimo, y desde que se está estudiando el Sol se ha encontrado esa actividad. Y entonces, esta actividad tiene una cierta regularidad, y es que aparece cada 11 años y le llaman el ciclo de Milankovitch, que también tiene que ver con la órbita que tiene la Tierra alrededor del Sol, y porque esa órbita no es circular, sino es alargada, es lo que le llamamos una elipse. Entonces hay en algunos puntos que se produce un poco más de actividad, esa radiación solar. En el Sol se producen algunas tormentas, y esas tormentas solares pues tienen algún impacto en la Tierra. Obviamente han habido años, como en el año 58 hubo tormentas que impactaron las líneas eléctricas, porque como lo que generan son ondas electromagnéticas, pues impactan
la línea eléctrica. La Tierra tiene un campo magnético que también es afectado por esa tormenta y forman las llamadas auroras boreales. De manera que se forman todos los años, pero cada 11 años deben ser más intensas. Pero eso ha ocurrido siempre desde que tenemos registro, y por lo tanto eso no es lo que ha alterado la parte del clima. La parte del clima es otra cosa, ¿no? Eso no es lo que ha alterado esto. Lo que estamos hablando son movimientos. Cuando hablamos de calentamiento global, estamos hablando de cosas que están ocurriendo ahora, en poco tiempo. Aquello es algo que dura mucho tiempo y que lleva mucho tiempo, y que la Tierra ha evolucionado con esos cambios. ¿Y entonces qué podemos esperar con todo esto? Pues lo único que se puede esperar con una tormenta solar es que sí, al igual que como en otra época nos impactó, ahora no puede impactar más, porque hay una tormenta solar. En el año 58 no estábamos llenos de satélites, y por lo tanto no había tantos impactos de los satélites. Hoy en día tenemos satélites para todo. Porque pregunto una cosa, Rafael, porque es que como que, esto ocurre cada 11 años, otras cosas ocurren cada no sé cuántos años, hay muchas cosas en nuestra, ¿verdad?, en nuestro entorno que son cíclicas y que son cambios que se pueden esperar porque así ha sido por los siglos de los siglos. Pero entonces estamos en un momento en que se confronta todo eso con el calentamiento global. O sea, son dos fuentes de cosas que estamos teniendo. Son cosas que han coincidido. El año próximo no tenemos, no está en el pronóstico haber tormenta solar. Este año sí, porque era un ciclo de Milankovitch, pero el año anterior no lo tuvimos y el año próximo tampoco. Ahora, las tormentas solares, como tenemos, y hoy en día, que era lo que te explicaba, dependemos de satélites para todo, entonces es posible que si hay una tormenta, y dije es posible, no estoy diciendo que vaya a ocurrir, es posible que una tormenta solar afecte a algunos satélites. Por ejemplo, hoy en día tenemos satélites para Uber, hoy en día tenemos satélites para usar Waze, que es esta cosa que nos permite transportarnos de un lugar a otro. Hoy en día usamos satélites para todo lo que es el teléfono por el cual está hablando. Si no hay satélites, no pudiésemos hablar tú y yo hoy. Hoy en día usamos satélites hasta para la presa que trae el agua. ¿Cómo se maneja la presa? Los puntos de la presa, pues tienen satélites también. Entonces, puede haber una tormenta solar y podríamos quedarnos sin luz o sin agua durante un par de días, nada más. No va a pasar absolutamente nada. O sea que, esos cambios que ocurren, que son cíclicos y que tienen encontronazos obviamente con todo lo demás que es el calentamiento global, realmente cuando llegan esas dos uniones no se acelera nuestro calentamiento global, o sea, no impacta lo que es el calentamiento global como para acelerar. No impacta el calentamiento global. Lo que sí puede hacer es que haya, digamos, una tormenta solar que afecte la comunicación y que coincida con que hay una ola de calor. Pues entonces, si te afecta la comunicación y la red de energía, pues tú tienes un problema, no tienes energía, porque las líneas se van a sobrecargar y todo ese tipo de cosas, y entonces pues lo vas a sentir, obviamente, el impacto sobre nosotros va a ser un poco mayor, pero no es que la tormenta solar tiene que ver con el cambio climático, son cosas diferentes. Es como que haya un terremoto. El terremoto, los sismos, no, hasta ahora, no tienen que ver nada con el calentamiento global. Son cosas diferentes, no se deben confundir, no se deben mezclar. O sea, no tiene nada que ver. Tengo que hacer una pausa, Rafael, pero cuando regresemos, me gustaría, porque hay también se está abriendo la tierra por un montón de sitios, hay muchas grietas, hay muchas erupciones, para que hablemos un poquito y expliquemos sobre eso. Vamos a la pausa y regresamos de inmediato, no se vaya nadie. No se retire, en breve regresamos con más de Delvis Grisel y compañía.
Desde pequeñita me gustaba quedarme mirando al horizonte. Podía estar horas observando y disfrutando el paisaje. Mientras fui creciendo, tuve la dicha de viajar el mundo y descubrir nuevos e impresionantes paisajes nunca antes vistos y que mis ojos jamás olvidarán. Cuando te conviertes en donante de órganos y tejidos, tu historia continúa. Donar es dar vida. LifeLink de Puerto Rico. Regístrate hoy en donevidapuertorico.org. Conoce Guaynabo Radiology, el centro de imágenes líder en tecnología y accesibilidad en Puerto Rico, en el Professional Hospital de Guaynabo, donde le garantizamos resultados rápidos y precisos para su tranquilidad. No esperes más, visítanos y experimenta el mejor servicio en diagnóstico por imágenes. Información adicional 939-625-2525 o en nuestra página web www.guaynaboradiology.com. Guaynabo Radiology, la elección acertada para tu salud. Y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía. Si usted nos sintonizó un poquito tarde, debo decirle que estoy en la gratísima compañía del profesor Rafael Méndez Tejeda, y con él estoy conversando sobre todas las cosas que tienen que ver con clima, que en estos últimos meses ha habido tantas y tantas informaciones diversas, y obviamente él es sabio. Es una persona que está realmente pero que muy bien preparada para todo esto, y nos está clarificando un montón de cosas que nosotros unas nos maravillan, como es la aurora boreal, ¿verdad? Otras cosas que nos asustan, como son las inundaciones de Brasil, pero que todas esas cosas tienen otra cosa, como los terremotos y como las grandes grietas que hemos visto, por ejemplo, en Islandia y en otros países. Pero él nos está clarificando y nos está educando sobre eso. Rafael, entonces, seguimos. Antes de ir a lo otro que teníamos en el segmento anterior, no me gustaría dejar pasar una explicación mejor de lo que es la aurora boreal, porque hay mucha gente, ha habido muchísimas fotos de las auroras boreales y la gente ante la belleza de la aurora boreal, ¿verdad? Pero creo que debemos entenderla un poquito más. A ver si nos puedes explicar. Bueno, es lo que te decía, la aurora boreal básicamente ocurre cuando la radiación del sol llega, sobre todo, y se puede observar más en la altitud alta, porque el campo magnético de la Tierra es mucho más intenso en los polos. En el polo norte terrestre de la Tierra hay un polo magnético sur. Los polos magnéticos están invertidos. En el polo norte lo que hay es un polo sur magnético, porque distinguimos entre polo terrestre geográfico, que es polo norte. Ahí hay un polo magnético sur, y viceversa en el otro, al revés. Entonces, en esos polos que son más intensas el campo magnético de la Tierra, pues cuando llega la radiación de la Tierra, pues se forma la aurora boreal, porque se ionizan, básicamente se activan las partículas las partículas que hay en el aire, ¿no? Y entonces pues se ven esos colores tan preciosos. Pero eso no tiene que ver con el cambio climático. De igual manera, cuando hay un sismo, por ejemplo, te decía, la conexión de un sismo con el cambio climático es la siguiente. Si yo tengo, por ejemplo, vamos a suponer en el caso de Guayanilla, cuando hubo el sismo, los terremotos que hubo hace 2 años, en Guayanilla, por ejemplo, pues en ese momento, en esos barrios, por ejemplo, hay un barrio que se llama Dios del Faro. El barrio del Faro, por ejemplo, se sintió mayor y habían casas inundadas, la mayoría de las casas, yo te diría que el 80% de las casas de ese barrio estaban inundadas, pero estaban inundadas por la siguiente razón, porque hubo un sismo, la tierra cedió, digamos, unos 7 pulgadas, que fue eso certificado por NOAA, y si la tierra, si esta zona se baja de nivel 7 pulgadas, y a la vez estamos viviendo en la era del cambio climático, en donde el nivel del mar está aumentando porque se están derritiendo los casquetes polares, pues obviamente si el sismo facilita que el nivel baje 7 pulgadas, entonces el mar entra más. Por lo tanto, si el sismo no hubiese ocurrido, el nivel del mar ahí, vamos a suponer que hubiese afectado la costa o alguna o 2 casas. Pero al haber un sismo que bajó 7 pulgadas,
pues entonces evidentemente el mar entra mucho más y pudo llegar a impactar el 80-90% de los hogares de ahí estaban impactados, uno más que otro. Y esa es la relación. No es que uno ocurre porque el otro ocurre. Ujú. Es que si uno ocurre, el daño se puede amplificar. Ok. Y entonces, ahora vamos a tener una temporada de huracanes fuerte. ¿Qué nos puedes decir sobre lo que ha dicho NOAA y lo que se espera? Bueno, se espera una temporada de huracanes intensa. Eso yo me gusta aclararle a la gente. Hay un montón de pronósticos sobre los huracanes. Hay pronósticos de una cantidad enorme de huracanes, dependiendo de quién haga el pronóstico, porque si el pronóstico es hecho por NOAA, está hablando entre 17, en el caso de NOAA, estaba hablando entre 17 y 22, pues en el caso de Colorado, estaba hablando de 23. Fíjate que NOAA hace un pronóstico, dice entre, una probabilidad, entre 17 y 22. Hay universidades que han hecho pronóstico, por ejemplo, hay una que a mí no me gusta para nada el pronóstico, porque habla de 33 sistemas. Yo creo que se le fue un poco el cálculo, porque el récord son 30, wow, y ocurrió en el 2020. Ahora bien, el que hayan 30 sistemas, el que hayan 20 sistemas, eso no quiere decir en absoluto que no vayan a impactar. Uh-huh. Son probabilidades. De manera que eso no quiere decir que uno de ellos vaya a impactar a Puerto Rico. En el 2005 hubo 28 sistemas, no nos tocó ninguno. En el 2020 hubo 30, no nos tocó ninguno, gracias a Dios. En el 17 hubo alrededor de 20 y nos tocó uno. Uh-huh. De manera que... Y después nos tocó Fiona. Y después nos tocó Fiona. Y después nos tocó Fiona. El asunto es que nosotros lo que tenemos es que estar preparados para una situación en la cual hemos vivido, la cual históricamente el Caribe ha vivido época de muchos huracanes, y eso ocurrió por lo menos la década de los 30, fue una década de los 20, fue una década muy activa en el Caribe. Entonces, lo que nosotros tenemos que estar es preparados para esos sistemas, y el gobierno debe estar preparado no solamente para dar una respuesta en el momento del sistema, como fue con el caso de María, el que siempre tenemos que retornar. Pues en el caso de María, el pronóstico que hizo el Centro Nacional de Meteorología fue un pronóstico excelente. Sin embargo, el manejo de la crisis luego de pasar el sistema fue desastroso. Uh-huh. Esa es la situación que hay que evitar, y eso lo tenemos que evitar evidentemente preparándonos y entendiendo que la primera línea de defensa que nosotros tenemos y de ayuda son nuestros vecinos, son los que están más cercanos, saber dónde están cada una de las personas que uno quiere y que uno estima y que conviven con uno en la comunidad, y es lo que puede ayudarnos primero, sobre todo una vez pase un fenómeno. Luego llegarán las autoridades y trabajarán con el asunto, pero si esperamos a que ellos lleguen, los daños van a ser mayores. ¿Y el por qué? Uh-huh. Sí, continúa. El por qué hay tendencia a pensar que esta temporada es muy intensa. Bueno, varias razones. Tenemos un océano extremadamente cálido. Las temperaturas hoy y de este año han sido superiores a la temperatura del 2023, y el 2023 fue un año récord. Y cuando digo que las temperaturas son superiores, son la temperatura del aire y las temperaturas oceánicas, que son las que nos preocupan más. ¿Y por qué nos preocupan más las del océano? Porque el océano tarda más tiempo en enfriarse. Por lo tanto, esta temporada de huracanes podría ser una temporada de huracanes que se extienda un poco más allá del final técnico de la temporada de huracanes, que es el 30 de noviembre. Mi pronóstico es que no creo que vayan a haber tantos sistemas como dicen, pero que sí pueden haber algunos muy intensos, y que podríamos tener una temporada
que se tome algunos días del mes de diciembre. Y pregunta que hago, ¿qué opinas de esto que se dice de poner un huracán categoría 6? ¿Qué diferenciaría eso? Eso no haría ninguna diferencia, por el contrario, yo no soy partidario de apoyar esa idea, porque esa idea puede hacer lo siguiente, que la gente comience a pensar, bueno, pues si es categoría 6 y ahora lo que viene es un 3, la gente baje la guardia. Estamos viendo en la era del cambio climático tormentas que hacen más daño muchas veces que un huracán categoría 5 o 6. El 6 no es necesario. Yo me enfocaría más en determinar y en trabajar con la cubierta nubosa que trae el sistema ciclónico. Cuando hablo de un ciclón, hablo de una depresión, una tormenta o un huracán, no importa la categoría. Ver cuál es la cubierta nubosa que trae, cuánta lluvia me puede dejar, porque la mayor parte de los daños que nosotros recibimos son por lluvias. Por lo tanto, hay tormentas que generan, y en el caso que mencionaste ahorita, Fiona, en la parte sureste de aquí, suroeste, dejó mucha más lluvia que algunos huracanes. Acabamos de tener una lluvia en este mes que en Yauco oía a los residentes y decían, ni cuando María. Exacto. Entonces, yo me enfocaría más en eso, porque cuando hablamos de intensidad de huracán, no debemos olvidar que lo que estamos hablando es de intensidad de viento. Y normalmente, mientras el huracán tiene una intensidad de viento más grande, se tiende a reducir. Porque para ponerte, es como cuando tú estás girando, rotando, y tú abres los brazos y tú quieres girar rápido, pues tú tienes que, abriendo los brazos, lo vas cerrando, y cuando cierres los brazos, vas a rotar más rápido. Por lo tanto, el huracán tiene a concentrarse más para poder tener unos vientos más intensos. Por eso los tornados tienen unos vientos tan intensos, porque están mucho más concentrados que el huracán. Pero, por lo tanto, yo me concentraría en analizar la cubierta nubosa que trae el sistema, que es la que en general no deja más, no ha dado más problemas. Bueno, tengo que hacer otra pausa, Rafael. Regresamos de inmediato porque esto está muy interesante y creo que son cosas que de veras tenemos que abrir la mente para entenderlo, para poder prepararnos adecuadamente y que no nos impacte tanto emocionalmente informaciones como decir te voy a poner una categoría 6, porque en realidad yo digo ya una categoría 5 es bastante, ya sabemos lo que es eso. Así que pues no creo que una categoría más arriba, o sea, nombrarlo, ¿no? O sea, que estoy de acuerdo contigo en ese sentido. Hacer una categoría 6 es como inventar algún término para decir algo después de muerto. Exacto, imagínate, qué barbaridad. Ya después de muerto está muerto. Exacto. No. Y ya después que tenemos unos vientos en 200 y pico de millas, o sea, que ¿qué más da? O sea, el daño ahí es máximo, así que ¿para qué poner un número hacia arriba? De verdad que no lo entiendo, pero bueno, vamos a pausar y continuamos de inmediato, no se vayan. No se retire. En breve regresamos con más de Elvis Grisel y compañía. Amigos, los mayores de 50 sí cuentan. En mayo, mes del adulto mayor, AARP reconoce nuestras contribuciones familiares, comunitarias, económicas y sociales. Los mayores somos la fuerza del futuro, aportando el bienestar intergeneracional de todos. Únete a nuestro ejército de voluntarios que transforman nuestro país. Búscanos en Facebook al AARP Puerto Rico. Recuerda, los mayores de 50 sí cuentan. Toda mi vida he sido republicana, estadista y PNP. El campeón de la estadidad es Pedro Pierluisi. Tiene palabra, cumple las promesas y nosotros los viejos en él. Gracias, Pierluisi, por todo lo que has hecho y que Dios te bendiga. Puerto Rico está mejor con Pierluisi gobernador. Pagado por Comité Pedro Pierluisi. Yo no debería estar aquí hablándote. Estaba en una larga lista hasta que te fuiste. Y llegaste a mi vida para salvarla. Y no estaba sola en esa lista. Éramos muchos los que esperábamos el milagro que nos regalaste. Gracias a un donante de órganos, 8 personas podemos tener una segunda oportunidad de vida.
y hasta 70 personas pueden mejorar la suya. Regístrate como donante de órganos y tejidos en donevidapuertorico.org. Lifelink. Best of Broadcast Group anuncia que tiene disponibles excelentes y modernas facilidades para alquiler de oficinas con fácil acceso al Expreso 22 y a la carretera Puerto Rico 5. Las mismas cuentan con amplio estacionamiento y están localizadas en Final Marginal de La Goya, frente al Expreso 22, entrando por Roger Electric, calle Alan Mejía Final, en Bayamón. Para información y detalles, 787-620-9898. Esta es una excelente oportunidad para el crecimiento y desarrollo de su empresa. Y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía y continúo esta conversación con el profesor Rafael Méndez Tejeda sobre todo lo que tiene que ver con el calentamiento global y la temporada de huracanes, que es lo que hemos estado conversando en la mañana de hoy. Pregunta que tengo, Rafael. Todo esto que estamos viendo, sobre todo con lo que tiene que ver específicamente con el calentamiento global, ¿tú dirías que hay una aceleración que no estaba contemplada, o sea, que va más rápido de lo que se esperaba? La realidad es que sí, porque las temperaturas que estamos viviendo desde el verano pasado eran temperaturas que, de acuerdo al pronóstico, lo esperábamos más o menos para el 2030. Recuérdate que los límites de contaminación se negociaron tanto en París como básicamente en París, porque en Dubái lo que la COP fue un paseo que fueron a dar la gente allí, y de igual manera este año va a ser igual, porque es en otro país que no van a progresar en nada. Todos esos límites de París no se van a cumplir, básicamente porque los países siguen contaminando más o menos igual y la gente sigue sin entender el problema que tenemos. Bueno, y además las guerras hacen mucho daño. También, pues claro. Y hay muchas guerras, en este momento hay muchísimas guerras violentísimas. Cuando hay guerra no hay reglas, y las reglas básicamente la cantidad de equipo que se mueve, la cantidad de gases que se generan para todo, no hay guerra, entonces por lo tanto ahí no hay control. Entonces, las guerras ayudan evidentemente a aumentar la cantidad de contaminantes en el ambiente, pues claro que sí. Así que cosas que se supone que iban a ocurrir después del 30 están ocurriendo en el 24. Sí. Si temperaturas como la que tenemos se esperaba cerca del 30, alrededor de 29-30. Y yo no sé, quiero que me explique. Yo estoy sintiendo... De hecho, recuérdate que el hablar del 1.5 grados Celsius, que fue el Acuerdo de París, se esperaba para el 2050. Sin embargo, cuando estamos hablando hoy la temperatura del planeta está en 1.3 y contando. ¿Qué implica? Que el 1.5, o sea, 0.2 grados Celsius... está a la vuelta de la esquina. Claro, a la vuelta de la esquina. Wow. La verdad que nosotros como humanidad, yo no sé en qué estamos pensando, ¿no? Bueno, los humanos pues hemos sido muy destructivos y realmente somos de las especies que somos capaces de destruirnos a nosotros mismos. Exacto, y en ese camino vamos. Y eso es evidente. No, y lo más, tú sabes lo que me impresiona más a mí, que si nosotros miramos el cine y vemos décadas hacia atrás, muchas de estas cosas que están ocurriendo hoy día estaban ya dichas por el cine hace mucho tiempo. Así que nosotros como humanidad teníamos esa visión de lo que iba a ser ese futuro y esa consecuencia de toda la destrucción que hemos estado construyendo. Bueno, recuérdate que el cine se alimenta de mucho de la ciencia y consultan mucho a los científicos. Por ejemplo, me parece que fue en el 2004 que salió una película, no recuerdo si fue, no tengo el año claro, que salió la película The Day After Tomorrow. Y esta película, yo hice un artículo reciente para la Universidad de Yale, que dice ahorita que estoy trabajando con ellos, y basaba el artículo en esa película, ¿no? Y es sencillamente porque hablaba de lo que se llama la interrupción de la corriente termoalina, una película del 2004.
Estamos hablando 20 años antes. Y ahora mismo la corriente termolina se está afectando. Hay lo que se le llama una relentalización, es decir, que está cada vez más lenta. Y este flujo de agua que va del trópico hacia los polos, por la superficie del mar, y viene de los polos hacia el trópico por la parte de abajo del océano, ese flujo está cada vez más lento. Si este flujo se disminuye, pues entonces las temperaturas oceánicas no mantienen un equilibrio, rompe ese equilibrio. O sea que si no tenemos equilibrio, pues estamos fritos, ¿no? Exacto, así es. Nosotros hemos tratado, y fue lo que nosotros escribimos, en el día de ayer salió un artículo en el Nuevo Día, el editorial del Nuevo Día, sobre el plan de cambio climático que nosotros presentamos. Yo como miembro del Comité de Cambio Climático tuvimos la situación de que el plan se entregó no en el tiempo que nosotros esperábamos, pero la razón no fue nuestra, la razón fue que hicieron una ley, pero no le fijaron presupuesto a la ley. Y no solamente no le fijaron presupuesto en el 2019 cuando se hizo la ley, sino que no se fijó presupuesto en el 20 ni en el 21. O sea que a mí me da risa cuando yo oí el presidente del Senado montado en tribuna, no, porque no me van a empujar, no qué sé yo cuánto. Digo, pero si no te están empujando, que tú no has hecho eso. Estuvimos 2 años sin presupuesto. Encima de 2 años sin presupuesto, estuvimos presidiendo la comisión 5 personas y 2 de ellas por lo menos nunca la conocimos, porque fueron cambios que hubo en el secretario de Educación de Recursos Naturales, que hubo 5 cambios. Wow. Entonces, de manera que todo eso retrasó el proyecto a lo que llegamos. Cuando nos dieron presupuesto, hemos hecho un plan excelente en menos de 2 años, lo que quiere decir que el plan está sometido, está sujeto a cambio, fue llevado a vista pública con el objetivo de que este plan sirva de hoja de ruta para disminuir. No estamos diciendo que el cambio climático o que la lluvia o que el calor va a dejar de existir porque esté el plan. No, estamos diciendo que tenemos las guías para manejar eso. El plan se le llevó a la legislatura el 29 de septiembre, de manera que ellos tuvieron 7 meses con el plan, y durante ese tiempo que nosotros hicimos, llevar el plan a vista pública, discutirlo con las comunidades, y ese plan, cuando se lleva, cambia del plan que había en el 29 de septiembre al plan que se entregó el 22 de abril, cambió aproximadamente un 12% o un 13%, qué sé yo. No hubo cambios sustanciales. Por lo tanto, no es lógico decir que no había tiempo. Y entonces entregamos el plan y al otro día salieron diciendo y hablando del plan. Y estoy hablando, no quisiera decir que estoy hablando de uno solo, porque lo hizo mal la legislatura, la Cámara, y lo hizo mal el Senado, porque tanto Tatito como el presidente de la Cámara y el gobernador también le entró al plan. De manera que pues yo esperaba que nos dijeran, después de haber dedicado tantas horas, haber causado tanto trabajo y problemas, incluso familiares, porque tenían que trabajar en horas que chocaban. Yo esperaba que nos dijeran, y sin pagarnos, porque no cobramos nada. El que esté escuchando esto y crea que nos llenamos los bolsillos, como la gente acostumbra a decir, no nos dieron ni una taza de café. Okay. Todo fue hecho por el amor, por lo menos de mi parte, que yo le tengo a esta tierra, y por lo de mis compañeros lo sé que también. Y yo esperaba que lo que salieran era decirme, al menos, si no lo querían ver, era que, por ejemplo, qué sé yo, el gobernador podía haber dicho, mire, al comité, gracias por su servicio, vamos a analizar lo que ustedes dicen. Si no se puede ver porque no entra dentro de sus prioridades, pues bien, pero no de la manera que nos abordaron. De la manera que nos abordaron era como que nosotros queríamos cambiar la economía del país, lo cual no es cierto. Todo lo contrario. El plan permite que se dinamice la economía del país. Hoy en día, hoy, el 70% de los fondos que se reciben en este país de fondos federales tienen alguna relación con cambio climático. 70%.
todas las ayudas que está recibiendo el secretario de Agricultura, que también le entró el plan, tienen que ver con cambio climático. Y él dice que el cambio climático no existe. Pero sin embargo, recibe los fondos de cambio climático. Que le diga a la Agricultura Federal, yo lo reto a que le diga a Agricultura Federal, no, el cambio climático no existe, yo no necesito esos fondos. Que lo diga. Entonces, es muy fácil para los políticos, y básicamente todos comenzaron a atacar el plan cuando ninguno de nosotros, sindicalistas en ningún partido, hicimos un plan pensando en Puerto Rico. Yo esperaría que todavía tienen tiempo de poder discutir y analizar ese plan pensando en Puerto Rico. Uh-huh. Bueno, yo me tengo que ir a la pausa, me voy a ir ahora porque quiero voy a dejar una pregunta en el aire para cuando regresemos, y es ¿cuáles son las cosas principales de este plan del que estás hablando? ¿Ok? Así que regresamos de inmediato, no se vaya nadie. No se retire. En breve regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Beneficiario de Medicare, protégete del fraude en los servicios de salud. Cuida tus tarjetas de Medicare Original y Medicare Advantage como si fueran tus tarjetas de crédito. Dáselas solo a tus proveedores de servicios. Cuidado al ofrecer información personal por teléfono. Un mensaje del Puerto Rico Senior Medicare Patrol, un programa del Departamento de Salud Federal. Llámanos al 1-800-975-3102. 1-800-975-3102. Puerto Rico exige escuchar a los protagonistas de las noticias y a expertos en las diferentes áreas que afectan a la isla. El periodista José Ángel Cordero. Su pasión, dinamismo, experiencia y credibilidad llegan a WIAC y toda su cadena. 7:40 en la mañana, de lunes a viernes, de 6 a 9 de la mañana. Ángel Oliveras, Héctor Iván Díaz y Moraima Rivera unen sus voces y experiencia a un grupo de profesionales para traerles Punto por Punto. De lunes a jueves a las 12 del mediodía, por aquí, por WIAC 740 San Juan, WISA en Isabela y WIAC en Cabo Rojo. Y en internet por www.wiac740.com. Y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía, ya en el último segmento de este programa. Rafael, quería que ahora me explicaras, ya me has dicho todos los pros y los contras que ocurrieron en el manejo de este plan, pero sí me has dicho que el plan es muy bueno y quisiera que nos dieras un resumen de cuáles son las cosas más importantes que contiene este plan por el cual debe ser aprobado de inmediato. Bueno, en primer lugar, el plan y cubre, originalmente el plan cubría 11 áreas, nosotros le extendimos a 13. ¿Qué áreas cubría? Cubría la parte de salud, la parte de agricultura, la parte de infraestructura, la parte de educación, y así sucesivamente cubría 11 áreas. Nosotros le incluimos a ese plan la parte de ecología terrestre y la parte de justicia climática para las personas más vulnerables sobre todo, ¿no? Entonces, en este plan lo que hay son las guías de cómo se deben trabajar cada una de estas áreas. El plan es muy específico porque especifica cada agencia lo que debe trabajar, e incluso el plan le dice periodo de tiempo a corto, mediano, largo plazo, cada acción, y a eso le llamamos curso de acción. Y adicional a eso, el plan incluye también las métricas con que se va a medir esto, cuál fue el progreso en cada una de las acciones, donde, muy importante, de dónde se pueden obtener fondos para llevar a cabo la ejecución de esos cursos de acción. De manera que tomar el plan como una guía y ajustarlo a la realidad de cada agencia es muy sencillo porque está indicado en el plan paso por paso dentro de las 13 áreas que nosotros trabajamos. O sea que ustedes se lo están dando digerido.
Pues claro. Con instrucciones, mira, esto es lo que te toca hacer. O sea, ¿qué más quieres? El plan tiene una primera parte, un primer tomo, que es el diagnóstico general, que fue trabajado por gente muy buena, muchos especialistas, desde Abruña, por ejemplo, el arquitecto Abruña, que nos ayudó en la parte de arquitectura, nos ayudó, por ejemplo, también el doctor Ariel Lugo, y por ahí te puedo seguir, y hay un montón de gente de mucho prestigio que estuvo de alguna forma laborando y consultado en el plan. Y entonces el plan, una vez entre en ejecución, que está entregado a la legislatura debe, la comisión conjunta de Cámara y Senado, debe analizar el plan y entonces luego pasa a mano del gobernador y es la hoja de ruta para que entonces podamos minimizar los impactos del cambio climático. Nosotros aquí en general, ¿qué sería lo más importante que los puertorriqueños y las puertorriqueñas deberíamos tener en la conciencia bien grande de algo que nosotros, o de un par de cosas que nos puedas mencionar, que nosotros como ciudadanos y ciudadanas tenemos que tomar en cuenta y hacernos responsables de hacer o de no hacer para ayudar? En primer lugar, una de las cosas que el plan enfoca bastante es el problema que tenemos con la erosión de las costas, cómo el manejo de la erosión de las costas. ¿Y por qué las costas? Porque en las costas están la mayor parte de la infraestructura crítica del país. Están las termoeléctricas, están las incluso plantas de tratamiento de agua, el plan la identifica. Aeropuerto. Y entonces, de hecho, la misma semana que nosotros entregamos el plan y que comenzaron a discutir y a decir del plan, donde nosotros recomendábamos que hay que actuar para proteger el aeropuerto y extender la vida, esa misma semana cayeron 2 pulgadas de agua aquí en San Juan y los aviones tuvieron que terminar en Punta Cana o en Isla Virgen. Entonces, de manera que yo, si vengo para Puerto Rico como turista y tú me mandas para Punta Cana, pues me quedo por allá. De manera que, o me mandas para Isla Virgen, pues me quedo por allá, además de que ha fastidiado todo el plan, ¿no? Entonces, por 2 pulgadas de agua, ¿no? De manera que hay una serie de cosas que el plan está diciendo hay que moverse en esta dirección para evitar daños mayores. Como te decía ahorita, la cantidad de fondos federales que nosotros recibimos está relacionada con el plan, porque una de las cosas que nosotros planteamos para aquellos, por ejemplo, los constructores que rápidamente se mueven, no, porque el plan, el cambio climático, pero si el cambio climático te está diciendo que toda la infraestructura que tenga más de un 75% de daño, hay que removerla de las costas. No vas a tener una infraestructura que vale 100,000 pesos y que se fueron 75,000 en volverla a poner a funcionar, y esa infraestructura la va a dejar en el mismo lugar. Eso es lo que estamos diciendo. De manera que el plan, si se ejecuta como está, movería la construcción en el país, movería la economía del país a hacer cosas nuevas, a usar espacios que hoy en día no se están usando. Por ejemplo, si tú te mueves en la ciudad aquí, de cada 3 casas, aquí hay zonas que de cada 3 casas, yo estaba en el departamento de vivienda, porque tenemos un trabajo ahora que vamos a hacer en el departamento a través de la Universidad de Puerto Rico, y tú miras el departamento de vivienda ahí al frente, de cada 2 casas hay una que está abandonada. Entonces tú te preguntas por qué no estamos creando políticas para recuperar esos espacios. No, vamos a hacer una urbanización, a tumbar no sé cuántos terrenos en zonas en donde se va a hacer difícil comunicar, en donde me va a crear un problema de transporte nuevamente, porque me hiciste una urbanización en una zona que para llegar tiene que tener carro. Pero si volvemos a los centros urbanos que están abandonados, eso lo considera el plan, ¿no? Y lo recomienda el plan. Entonces, de manera que eso va a dinamizar la economía del país. El plan no pretende en absoluto fastidiar la economía del país, todo lo contrario. Igual manera que el turismo. Cuando un turista venga y se encuentre con la playa llena de sargazo y tú no tengas una política de cómo trabajar eso, pues entonces el turista se va a ir. Que yo lo vi eso en Punta Cana, cuando trabajaba con la costa de Punta Cana. Turistas que llegaban, la playa llena de sargazo, y decían, mira, pues yo me voy. Pues, ¿qué hicieron esta gente? Moverse a establecer políticas para trabajar con eso rápido. Pero nosotros todavía estamos durmiendo en eso.
Eso es lo que quiere el plan, que nos movamos, que salgamos del estado estacionario en donde nosotros estamos. ¿Y no nos estamos moviendo. ¿Se contempla transportación colectiva? ¿Perdón? Que si proyecta el plan también que se incluye el trabajo con la transportación colectiva, porque no tenemos transportación colectiva eficiente. Pero no para tenemos. tener una transportación colectiva eficiente y para mejorarla y para que esta transportación pueda ser, tengo yo que masificar los centros urbanos. No puedo seguir haciendo una urbanización tumbando la loma X o Y y meterle allí 500 casas, porque esa gente va a necesitar un auto para llegar allí. Exacto. Pero entonces por ahí es que vamos. Uh-huh. Pero sí hay también una propuesta que tenga que ver con la transportación masiva, ¿o no? Sí, se considera la transportación masiva. Uh-huh. La transportación es un tema central del plan. Porque yo creo que ese es uno de los problemas principales que tenemos si seguimos con y la energía es un plan, o sea, el plan obviamente, el plan contradice, evidentemente, vamos a suponer, esto que hay ahora que genera, dice que en lugar de aumentar nuestra capacidad solar, lo que va a traer es gas natural. El plan no está de acuerdo con eso. El plan entiende que nos tenemos que mover a energía solar y el gas natural sería lo que estaría como relleno, porque evidentemente sabemos que no vamos a tener el 100% de energía renovable, es muy difícil. Entonces, pero genera, por ejemplo, de acuerdo a lo que salió últimamente, lo está pensando al revés. Está pensando masificarnos de gas natural, en donde ya el gas natural pasó el momento de habernos movido hacia gas natural. Wow. Y bueno, ¿y hay esperanza de que aprueben este proyecto tal y como ustedes lo han propuesto? Bueno, la esperanza es lo último que se pierde. Se necesita acción inmediata. Yo espero que la esperanza es lo último que se pierde. Yo espero que haya algún momento de recapacitar todavía, aunque sabemos que en estos 10 días todo el mundo está metido en las primarias. En las primarias, después de las primarias, que son el día 2, la borrachera pasa el día 3, la borrachera de primaria pasa el 3 y los dolores durarán 2 o 3 días. Quedan ahí hasta el 30 de junio para poderlo pensar y analizar el plan y poder echar para adelante. Nosotros hemos estado abiertos a que Cámara y Senado, si quieren conversar con nosotros, si algo no entienden del plan, hemos estado abiertos a discutirlo con ellos. Uh-huh. Pero eso no ha sucedido. Seguro. No, y yo creo que nosotros tenemos yo lo digo aquí a cada rato en este programa, y es que yo creo que uno de los problemas graves que nosotros tenemos es que hemos perdido la conciencia de isla. Nosotros vivimos en un archipiélago, somos todas islas, estamos rodeados de agua, pero sin embargo actuamos, nos comportamos y trabajamos como si hubiera un puente de aquí a Miami. Realmente... Y eso no es así. Si tuviéramos una conciencia bien clara de que tenemos que proteger nuestras costas y todo lo demás y planificar adecuadamente porque hay un cambio climático que es global y que nosotros como esta isla pequeñita que somos realmente en medio del Caribe estamos en peligro de muchísimas cosas, pues haríamos cosas distintas, ¿no? Pero las últimas semanas han demostrado que hay cosas más prioritarias para el país. Ajá, sí, sí, exactamente. Creo que sé de lo que está hablando. Bueno, me quedan 2 minutos, Rafael, así que dime las últimas cosas que no quieres que se pierdan. Pues yo no quiero que se pierda el plan. Me costó mucho trabajo. Para empezar. Evidentemente me gustaría que el plan se aprobase, que se llevara a discusión. Está abierto, estamos abiertos a poder hablar con todos los sectores. Y cuando digo todos los sectores, son el gobernador y la legislatura. Porque ya realmente reunirnos con las comunidades, ya no podemos cambiar esa parte, ya esa parte le toca a la legislatura reunirse y llevarlo a la comunidad de vista pública. Ya nosotros hicimos la vista pública y nosotros en el plan, en este momento no podemos cambiar nada. Lo que deben cambiar, lo que tienen la potestad y el poder de hacerlo en este momento es la legislatura y luego el gobernador cuando llegue allá. Por lo tanto, yo espero que ellos, al igual que como hicieron algunos legisladores, por ejemplo, a los cuales le doy las gracias, el legislador Benny Márquez, por ejemplo, dio un apoyo muy importante, y así como unos pronunciamientos que escuché de María de Lourdes, a los cuales le agradezco sus expresiones,
sobre el plan, y me parece que sí, que si hay alguno más que quiera unirse a ver y empujar que el plan pueda ser factible. También el legislador Santa también tuvo unas declaraciones sobre el plan muy interesantes, y pues a todos ellos que pues empujen el plan, porque el plan lo único que está es para Puerto Rico. Yo particularmente no me beneficio en absoluto, más que la gratitud de haber hecho algo importante, que entiendo que es importante para la isla. Okay. Pues te agradezco muchísimo todo el trabajo que haces. Sabes que soy fanática tuya al 100% y que me encanta que estés aquí conmigo. Así que estoy muy agradecida y seguiremos conversando porque hay que seguir hablando más de todo esto. Siempre se nos quedan como 3 horas más de programa, pero las llevamos poco a poco. 1,000,000 de gracias por estar aquí, Rafael. Gracias por la invitación y gracias a tu público y buenos días. Y nada, manténganse atentos y apoyen, llamen a sus legisladores para que recapaciten y revivan el plan. Muy bien, muchísimas gracias. A ustedes, amigos, muchísimas gracias por escucharnos. Que tengan un día maravilloso, que todo lo bueno les persiga, y muchas gracias a Argenis, que está con nosotros hoy como director